10, verso 21, gloria a Dios. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Puede tomar asiento. La plaga de tinieblas. Vemos que cada plaga no solamente afectaba la ciudad, el país más poderoso de aquella época, sino que también destruida las deidades egipcias. Su fe estaba siendo destruida. Y muchas veces, hermano, Dios va destruyendo todo aquello que nosotros poníamos nuestra fe y nuestra esperanza en el pasado, hasta que llegamos a reconocer y conocer que Dios es el único soberano que merece toda la gloria y toda la honra. Y vemos aquí que el dios de del sol en la mitología egipcia era Ra. Era el dios supremo del sol, considerado el creador del universo, de la vida y el protector de los faraones. La imagen que vemos, el dios Ra tenía la cabeza de un halcón, y arriba tenía un disco solar por encima de la cabeza. El cuerpo humano, la cabeza de un halcón, y luego encima un sol, ¿verdad? Esa era la imagen del dios Ra, el sol. Entonces, su Dios, que era una de las deidades más poderosas, el Señor le manda tinieblas por 3 días. De tal magnitud y de tal manera que no podían verse uno al otro. Ahí entraba bien la expresión para decir: no te quiero ni ver, ¿verdad? Ahí no se podían ver, y aunque quisieran. Es como aquel chiste que dice, ¿no? ¿Tú sabes por qué José Feliciano no mira a ¿cómo se llamaba? José Feliciano y Cristal no se podían ver, ni en pintura, porque los dos eran ciegos, pues, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que, sin embargo, el Señor le dice a Moisés: ok, después de la plaga de langostas, la plaga de tinieblas, que ningún egipcio palpe, o sea, las pueden palpar, puedes palpar la misma oscuridad por 3 días. Ahora, yo no sé si usted se acuerde, cuando estaba en el rancho, en aquellos tiempos, en los 70s, en los 80s, cuando se iba la luz, que venían tormentas de lluvia y se iba la luz por todo un día, toda la noche, ¿verdad? Se quedaba uno en vela. Pero aún así, uno podía ver, ¿verdad? Se adaptaba. Aún en la oscuridad, el ser humano puede adaptarse. Si está bastante tiempo en la oscuridad, se adapta a sus ojos y puede ver en la oscuridad. Pero esta oscuridad era tan tensa, tan profunda y tan grande, que no se podía ver nada. Y dice ahí: extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ahora, imagínese 3 días con 3 noches sin ver nada. Quedarse ciego, por así decirlo, porque estaba ciego, no veía nada, no se veía nada por 3 días. Ahora, en estas regiones, hermano, lo que es el Medio Oriente y Egipto, ahora que fuimos a Egipto, hermano, vimos tormentas a lo lejos de arena. Y cuando esas tormentas de arena, hermano, empiezan a ver, el sol se empieza a opacar. Pero esta no era solamente
que se empieza a opacar y usted mira lo opaco de la luz del sol por la causa de la arena, del polvo de la arena, ¿verdad? Es como cuando fuimos al monte Nebo, la noche anterior había llovido, y cuando llegamos al monte Nebo, el guía dijo, ustedes son privilegiados. ¿Están viendo Jericó? Sí. ¿Están viendo Jerusalén? Sí. Dijo, la mayoría de las personas no la alcanzan a ver, aunque está aquí cerquitas, porque el polvo de la arena tapa la visibilidad, y cuando les decimos, la gente no nos cree que ahí está. Entonces, nosotros experimentamos en Egipto, en una parte donde se miraba como una tormenta de arena y el polvo de la arena ponía así. Y le preguntamos, oye, ¿qué es? Ese es el polvo de la arena que se levanta aquí en Egipto y bloquea la luz solar para que no mire con claridad. Pero aquí vemos que no solamente en este lugar el Señor los dejó ciego por 3 días, como se sentiría pasar 3 días, una parálisis total. Porque dice aquí el versículo 22, por 3 días. 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Ahora, imagínese, no ver a alguien, no poderte levantar del lugar donde estás porque no sabes a dónde vas a ir. Ahora, normalmente, cuando uno se levanta en la noche, en la madrugada, al baño o lo que sea, hermano, despierta, uno en su mente conoce la dirección, ¿verdad? Y va poniendo manos. Pero imagínese la época pasada, no es como ahora que hay paredes, es muy diferente, más rústico todo el asunto, ¿no? Ahora, durante parálisis total por 3 días y 3 noches sin poder ver a nadie, sin poder moverte de tu lugar, ni salir de tus habitaciones. Porque mire claramente el verso 23 dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esto nos enseña, hermano, aún desde ese momento el Señor estaba, como quien dice, nos estaba dando una lección de lo que iba a ser en el futuro, una profecía, hermano, por así decirlo, de que el mundo en el que vivimos en tinieblas. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos la luz que alumbra a todo hombre. Por ejemplo, todo Egipto estaba en tinieblas por 3 días, mientras que el pueblo de Israel tenía luz en sus casas. Es como cuando se va la luz en un lugar y usted le llama a un familiar, oye, ¿se fue la luz? Sí, se fue, aquí no. ¿Me entiende? O sea, esa parte de Egipto, todo Egipto se fue la luz, por así decirlo. La luna se apagó, se cerró todo, se puso oscuro, negro totalmente, que no podías ver ni tu mano. No podías ver nada. Tanto era el temor que no te podías ni mover. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía luz. ¿Qué nos dice Mateo 4:16? El pueblo asentado que estaba en tiniebla vio gran luz. Cuando Jesús se aparece, viene la luz del mundo. En Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Juan 9:25 dice, 9:5, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, imagínese, durante 3 días, la oscuridad, el temor, porque la oscuridad no solamente te impide moverte, no hay movilidad, te paraliza, pero también empieza a jugar en tu mente con los miedos y los temores. Porque en la oscuridad tú no sabes quién te puede atacar, quién te va a hacer daño,
Entonces, cuando estás en la oscuridad, como que hay un temor que se puede apoderar de ti. Y durante 3 días y 3 noches corridos no podían ver nada. No podían ver a su pareja, no podían ver a sus hijos, no podían ver a nadie. Y no se podían mover de su mismo lugar. Ahora la pregunta es, si nosotros analizamos qué comían, cómo comían. Entonces no podían prender ni un fuego ni nada. ¿Cómo opera que las tinieblas tenía todo apagado? O sea, si ellos intentaban prender algo, no se podía prender. Como diciendo, nada te va a funcionar. Hagas lo que hagas, vas a estar en tinieblas. Ahora, esta es una oscuridad que paralizó a todo Egipto. Juan 3:19 nos dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, mientras el pueblo de Israel adoraba a Jehová de los ejércitos, mientras Egipto no reconocía, no quería soltar, no quería dejar ir al pueblo, estaba aferrado, terco, a no reconocer que Jehová es Dios y confiar en sus dioses. Dios Ra no tuvo poder, no tuvo autoridad para detener, impedir que el sol, que era el Dios de ellos, que supuestamente adoraban y que era el más poderoso para proteger a los faraones, porque Ra no solamente era el dios sol, sino que era el protector de los faraones. En otras palabras, el dios más fuerte en el que el faraón confiaba y dependía, lo dejó en vergüenza. No una noche, porque todas las plagas venían un día y para el otro día no aguantaba y decía, Moisés, ven, dile a tu Dios que quite la plaga. Pero aquí vemos que fueron 3 días de total oscuridad. Y vemos que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Cuando tú le hablas de Cristo, ellos no quieren saber nada. Primera de Pedro 2:9 dice, el cual nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros vivíamos en tinieblas, no lo sabíamos, pero vivíamos en la oscuridad, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que fue puesto para sacar de las tinieblas a la luz de Jesús. Entonces vemos aquí en el verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora, en la plaga anterior, dijo, pueden irse, pero no pueden irse sus hijos, ni sus hijas, ni su ganado. Porque Faraón quería una garantía, ¿verdad? Entonces dijo, no, o nos vamos todos o no nos vamos nada. Entonces, en esta plaga, Faraón dijo, bueno, ahora les voy a soltar a los hijos, pero que dejen el ganado. Porque ¿a dónde pueden irse sin alimento? Porque si huyen, matan un becerro y hacen una carnita, ¿verdad? Hacen una barbacoa, una birria, gloria al Señor. Y mire lo que dice. Id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Entonces, primero nomás quería dejar a los hombres y a las mujeres, no quería dejar a los niños ni a los animales. Ahora le estás diciendo que váyanse los niños, pero dejen el ganado. Ahora, por un lado, no se podían ir muy lejos porque ¿qué iban a hacer sin comida? Y otra parte, todo ese ganado les iba a servir a ellos, porque acuérdense que cada plaga trajo destrucción y muerte. Y fue menguando y empobreciendo a una nación que, siendo la poderosa más importante del mundo, estaba quedando en la ruina. Imagínense
un país que era la potencia más grande del mundo en aquel tiempo, se reduce a ser nada, a quedar en la ruina. Cuando el día que usted vaya a Egipto y que tenga ese privilegio, usted va a ver la ruina que está ahí. Usted va a ver, dice, híjole, en mi rancho estamos más bendecidos que aquí. En mi pueblo estamos más prósperos que aquí. Un caos, una suciedad por donde quiera, hermano. Pero, ¿cómo puede llegar un país así, un imperio así, cuando desafían al Dios Todopoderoso? Vayan también vuestros niños. Moisés le dice en el verso 25. Y Moisés respondió, ¿tú también nos darás sacrificios y holocaustos? Necesitamos a nuestros animales, nuestro ganado. Y le responde a Moisés a Faraón. Y Moisés respondió, tú también nos vas a dar sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Oiga, Moisés ya tenía una fe inquebrantable, ¿verdad? Vemos aquí, hermano, cómo Moisés fue viendo una tras otra señal. Porque cuando uno empieza a confiar en Dios y uno empieza a ver la mano de Dios, empieza a ver el favor de Dios, empieza a ver el respaldo de Dios, hermano, tu fe se va haciendo más grande. Por eso vemos que David, hermano, cuando enfrentó a Goliat, él fue pasando de escalón a escalón, cuidando a las ovejas, matando un oso, matando un león. Imagínese, hermano, ahora su fe estaba en otro nivel. Entonces vemos que Moisés, cuando empieza a ver cada plaga y cómo Dios empieza a glorificar, cómo Dios empieza a humillar, cómo Dios empieza a destruir, Dios empieza a avergonzar al faraón y a todo Egipto. Y le dice, no se va a quedar ni la pezuña de una bestia. No te vamos a dar el privilegio ni el honor de dejarte nada, ¿verdad? Es como cuando Jesús dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio, y a la casa que lleguen, posad, no llevéis nada, y lo que le den, lo que le pongan en la mesa a comer sin preguntar ahí, ustedes coman y todo. Si lo rechazan, sacúdanse el polvo de los pies, hasta el polvo déjenselos ahí, su propio polvo. Pero aquí Moisés le dijo, ni la pezuña de una bestia, de un animal, se va a quedar en Egipto. Nos vamos a ir completamente todos. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Ahora, Moisés no sabía lo que Dios le iba a pedir en ese momento. Porque acuérdese, Moisés, Dios le fue revelando, poco a poco le fue revelando. Y Dios así nos va llevando, hermano, nos va dando de poco a poco, ¿verdad? Para que lo vayamos absorbiendo, para que lo vayamos digiriendo, para que lo vayamos aplicando a nuestra vida. Entonces Dios en su sabiduría no nos puede dar todo porque es mucha información, no la vamos a procesar toda. Y Dios nos va dando conforme a nuestra capacidad. Y Moisés estaba entendiendo. ¿Qué voy a ir yo a hacer allá? ¿Qué van a decir? ¿Quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Dile que Jehová, el Dios de Israel, te ha enviado. ¿Y quién es Jehová para que yo le haga caso a él? Para que yo lo oiga. Y una y otra y otra y otra. Entonces Moisés fue aprendiendo que Dios iba manifestándose. Yo voy a endurecer su corazón. Yo le voy a tratar con él. Entonces Moisés sabía que para servir a Jehová nuestro Dios, no sabemos lo que hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hasta que lleguemos allá, vamos a saber qué es lo que hay allá. ¿Qué nos esperan allá? No sabemos hasta que lleguemos allá.
¿Y qué va a pasar allá? ¿Y qué nos espera allá? No sabemos hasta que lleguemos, ¿verdad? Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón. Entonces, Faraón se enojó porque pensó que podía manipular, mandar, cambiar la decisión de Moisés y decir, bueno, ya es ganancia, ¿verdad? Si no es una cosa, es la otra, entonces pues sí, esto es mejor que nada. Pero Moisés quería y estaba obedeciendo al Señor completamente. Y le dijo Faraón en el verso 28, retírate y de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. O sea, tanto fue el enojo del Faraón que lo corrió y le dijo, no te quiero volver a ver en mi vida, porque si te vuelvo a ver, eres hombre muerto. Y cuando el Faraón daba una orden, hermano, se cumplía. ¿Me entienden? Pero sin embargo, Moisés ya había aprendido a confiar en Dios. Ya estaba conociendo a su Dios. Ya sabía lo que su Dios era capaz de hacer. Gloria al Señor. Y mire lo que responde el verso 29. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿No me quieres ver? No importa. Tú eres el que me vas a ir a buscar. Tú eres el que vas a correr detrás de mí. Yo no necesito venir. Tú vas a ir a buscarme. Vemos, hermano, que cada plaga destruida las deidades de los egipcios. No solamente las deidades, sino el mismo país iba quedando en ruina. Iba autodestruyéndose, o Jehová lo estaba destruyendo por causa de su terquedad. Ahora se da cuenta. Proverbios nos dice, ninguna maldición vendrá sin causa. O sea, hay una razón y un porqué de la causa. ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros, yo no sé por qué me pasan estas cosas? ¿Verdad? ¿Se ha preguntado alguna vez? Pero se ha puesto a pensar, ay, es que yo hice esto, es que yo le dije esto, es que yo le hice esto, es que yo me porté así. Ay, ahora estoy cosechando lo que yo sembré. Ahora yo estoy cosechando lo que, ¿me entiende? O sea, siempre hay una causa. Y si no hay una causa, es porque Dios nos está probando a nosotros. Por eso siempre nosotros debemos de evaluarnos. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y hablen mal de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas correctamente y vienen ataques, tú tienes que saber de dónde vienen. Ahora, cuando nosotros tomamos malas decisiones y vienen las consecuencias, no se quiera justificar y decir, yo no sé por qué me vienen estas cosas. No, tenemos que evaluar las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal. Ahora, Egipto estaba haciendo las cosas mal. Faraón no quería reconocer, no quería conocer que el Dios de Israel, que el Dios de los hebreos era más fuerte que todas las deidades egipcias. Y que el Dios Sol, el Dios que protegía a los faraones, no tenía la capacidad para evitar las tinieblas, no solamente un día, una noche. Porque si hubiera sido una noche o un día, hubiera decir, no, pues es que hubo un eclipse o cualquier excusa, ¿no? Como hacían los brujos y los magos en Egipto. Ponían una excusa, esa plaga nosotros también la podemos hacer, para que salgan ranas, para que salgan
para que el agua se convierta en sangre, para que el palo se convierta en serpiente. Nosotros también lo podemos hacer. Pero durante 3 días, oscuridad a más no poder. A tal manera que no podían verse nada, no se miraba nada. Era una ceguera completamente. Los dejó a ciegas. Entonces Dios Ra, que es el Dios del sol, el Dios de la luz, el Dios que protege a los faraones, Jehová les muestra que el Dios de los hebreos es más poderoso que su diosecito. Que aunque tenga cabeza de halcón y el sol sobre la cabeza y el cuerpo humano, de nada le va a servir. Porque amaron las tinieblas más que la luz. ¿Verdad? Entonces, vivimos en un mundo espiritual. Las tinieblas representan hoy en día la oscuridad y el pecado. La luz es Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, la palabra es lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la importancia de caminar en la luz. Faraón quiso hacerle manita de coche a Moisés, ¿verdad? Váyanse pues y adoren a su Dios, llévense a sus hijos, pero no se lleven el ganado. Y Moisés dijo, no. Ni una pezuña de nuestro ganado se va a quedar en Egipto. O nos vamos todos o no nos vamos nadie. Váyanse de mi presencia, no te quiero volver a ver jamás. Y si te vuelvo a ver, eres hombre muerto. Y así sea, dijo Moisés. Todavía falta una más en la cual Faraón va a llorar lágrimas de sangre. Entonces vemos aquí, hermanos, que Faraón se rebeló y no quiso aceptar la oportunidad. Entonces vemos aquí, Dios da oportunidades. Y si tú no quieres, entonces Dios te endurece. Por eso la Biblia nos habla a que no endurezcamos nuestro corazón. Porque cuando lo endurecemos, hermano, se va haciendo como una costra, ¿verdad? Y ya no le duele y nada. Se cauteriza la herida. Y Faraón no le importó. Fíjese cómo es la obstinación, la terquedad. Que no solamente es por ti, sino lo que está a tu alrededor está siendo destruido. Y ni por ellos quieres cambiar. Entonces, hay personas, hermano, que la familia está siendo arrastrada por la terquedad de un padre, de una madre. Y por no reconocer, está arrastrando a todos. ¿Me entienden? Estaba oyendo el testimonio de un sobreviviente de la bomba atómica en Nagasaki, un japonés que vive en México, y estaba diciendo que él recibió radioactividad y su mamá por protegerlo recibió la mayor de radiactividad, y que la joroba, su mamá se quedó jorobada, dijo, porque le destruyó la columna de la radioactividad. Y dice que en una ocasión el nieto del presidente Truman quiso hablar con ellos, con sobrevivientes de la bomba atómica. Y dijo, bueno, nosotros no tenemos nada que hablar contigo. Y dijo, por favor, insistió tanto que dijeron, ok, vamos a hablar 5 minutos nomás. Y dijo, yo sufrí en la escuela cuando era un niño y me decían que mi abuelo era un asesino, un criminal. Yo no entendía hasta que crecí y me di cuenta que él fue el que ordenó que enviaran la bomba. Y yo quiero trabajar para que ningún país tenga una bomba atómica. ¿Me entiende? Porque él, a pesar de que era el nieto, la gente lo maldecía. ¿Me entiende? Por causa de tomar una decisión
que destruyó Hiroshima y Nagasaki. Ahora, nosotros estuvimos en Hiroshima esta vez. Es un país bien próspero, bien, como diciendo, aquí parece que no pasó nada, ¿verdad? Pero hubo consecuencias y daño colateral. Y él dice, no debe de existir bombas atómicas en el mundo, porque una bomba va a destruir el mundo. ¿Me entiende? Y ahorita muchos países tienen bombas atómicas, pero una va a destruir el planeta, dice. Y nosotros estamos trabajando para que no existan bombas atómicas. Y la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero vemos que aunque haya consecuencia, a veces la gente se endurece y no quiere reconocer y ver la destrucción. Todo Egipto estaba desbaratado. Sus consejeros le decían, ¿qué no estás viendo que todo Egipto está destruido? Y aún así no agarras la onda, no entiendes. Pero su terquedad, ¿me entiende, hermano? Cuando el hombre se revela, el orgullo contra Dios, hermano, piensan que le pueden ganar a Dios. ¿Quién le puede ganar a Dios, hermano? El hombre se ha querido rebelar contra Dios. El hombre se ha querido oponer ante Dios y no ha podido ni podrá. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Las tinieblas cubrieron Egipto, Señor, por 3 días, donde no podían verse el uno al otro. Sin embargo, Señor, en esta hora, Señor, vivimos en un mundo de tinieblas espiritual, pero Jesucristo es la luz que vino a iluminar a todo hombre. El que sigue a Jesús no andará en tinieblas jamás. Tú eres la luz que alumbra a todo hombre, Señor. Gracias porque un día iluminaste nuestras mentes y nuestros corazones y tomamos la decisión de recibirte, de aceptarte y caminar en la luz. Ayúdanos, Señor, a que la oscuridad nunca, aunque esté cerca de nosotros, tenga lugar en nuestro diario vivir, Señor. Permítenos que siempre nos mantengamos a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.